¿Das monitor, por favor? Gracias. Primera de Corintios 1, 17. Este tema que voy a tratar lo he titulado La locura de la predicación. Parece como lo mismo, pero no. O sea, es el mismo tema, pero el Señor nos está dando una riqueza muy interesante. ¿Ya tiene Primera de Corintios 1, 17? La locura de la predicación. Dice así: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. El día de hoy, hermanos, se ha perdido casi por completo la manera bíblica de presentar el evangelio. Muchos han adulterado el mensaje, otros lo han disminuido, otros tienen temor de predicarlo tal y como es, otros lo han sustituido por estrategias humanas, otros creen que están predicando el evangelio cuando en realidad están predicando otros evangelios. Pues esto ha provocado que las iglesias, ciertamente muchas de ellas están llenas de gente, pero muchos de ellos sin duda es gente que no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido de sus pecados. ¿Por qué? Porque el mensaje que recibieron no es el evangelio de la cruz. Fue gente atraída por medio de estrategias humanas, estrategias que fueron concebidas en la mente natural de gente que es bien intencionada, que son sinceras, pero están equivocados en la manera de presentar el evangelio. El pasaje que acabamos de leer, quiero que centren toda su atención. Yo sé que han estado todo el día aquí, pero yo le doy gracias a Dios y le comentaba a uno de los sugieres que pues contento, agradecido con Dios por gente como ustedes que aguantan tanto, están sentados, pero es que tienen hambre, ¿verdad? Entonces pues que Dios sacie nuestra hambre de Él y conocerlo más. Entonces el pasaje que leímos, que ahí yo quiero que ponga su Biblia porque lo vamos a estudiar frase por frase hasta donde más podamos. Es uno de los pasajes más importantes de la Biblia. ¿Por qué? Porque nos enseña el lugar que tiene la predicación del evangelio en la vida de la iglesia, de los predicadores del evangelio. Es necesario ver el contexto de estos versículos que nosotros acabamos de leer, donde Pablo reprende a los corintios porque hacían divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, otros yo de Cefas, y cada quien tenía su favorito. Y Pablo les reprendía y les decía: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros como para que se rindan ante Pablo? Decía él mismo: ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Versículo 17, 1 Corintios 1, 17. Pues no me envió Cristo a bautizar. Mire, aquí Pablo no estaba invalidando la importancia del bautismo. No, el bautismo tiene su lugar dentro de la enseñanza cristiana, pero siempre el bautismo será posterior al recibimiento del mensaje del evangelio. Nosotros no fuimos enviados o encomendados por Dios para enseñar rituales, ni ceremonias, ni prácticas que aparentan ser espirituales.
Nosotros fuimos enviados y comisionados por Cristo como los primeros apóstoles, como los primeros predicadores del Evangelio. Fuimos comisionados a predicar el Evangelio. La orden de Jesús, todo el mundo la conoce de memoria. Id y predicad, ¿qué? El Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Su mensaje de salvación. Vayan y prediquen el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ¿qué es primero? ¿El bautismo o ser salvo? Bueno, primero escuchar el mensaje para ser salvo y después viene el bautismo. Entonces Pablo dice: no me envió Cristo a bautizar, sino, sigo en el versículo 17, sino a predicar el Evangelio. Mire, Pablo fue un apóstol entendido. Ojalá y muchos de los que se dicen apóstoles hoy fueran entendidos como el apóstol Pablo, que supo darle la debida importancia que tenía la predicación del Evangelio dentro del ministerio cristiano. Él nunca se centró en las ceremonias, ni en las experiencias místicas, tampoco en los milagros y señales, aunque hacía milagros y señales. ¿Por qué? Porque él estaba muy entendido y entendía perfectamente que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esto se lo dijo a los romanos. Entonces los rituales, Pablo sabía perfectamente que los rituales no salvan ni acercan a Dios. Las experiencias místicas menos, te alejan de Dios. Ver señales y milagros y aún experimentarlos tampoco salvan. Acuérdense de los 10 leprosos. ¿Cuántos se sanaron? Los 10. ¿Cuántos se salvaron? Uno solo. El día de hoy muchos enfatizan muchísimo más, de manera exagerada, lo milagroso, lo místico. Que vi un ángel, que vi allá, que no sé cuánto, que tenía 3 alas y ya hasta le inventan otra ala. Enfatizan más las cosas ceremoniales. Ahorita hay una corriente muy fuerte, como que está entrando una corriente judaizante dentro de la iglesia, que debemos de guardar las fiestas, que la de los tabernáculos, que las de no sé cuánto. Y Pablo sabía que todo eso apuntaba hacia Cristo. Todas las fiestas judías y todo el Antiguo Testamento, todos los utensilios del tabernáculo apuntaban hacia Jesús. Entonces, el día de hoy hay mucho énfasis en esto. Ya ni qué decir de los famosos actos proféticos, ¿verdad? Se enfatiza más todo esto que el mensaje del Evangelio. El error de sus predicadores, pues, consiste en hacer más importantes estas cosas que las verdades del Evangelio. Y ese es un error de prioridades, de entendimiento. Carlos Spurgeon, un predicador muy reconocido de hace más de 100 y tantos años, dijo en su libro Discurso a mis estudiantes, dijo lo siguiente: de todo lo que yo pudiera enseñarles a ustedes, este es el punto principal, central. Predicad a Cristo siempre y por siempre. Él es todo el Evangelio, dijo. Su persona, su vida, su obra, su enseñanza deben ser nuestro gran tema. El mundo necesita oír hablar de Cristo, dijo Spurgeon. Continuó diciendo: ojalá que Cristo crucificado fuese el tema universal de todos los hombres de Dios. Bendito sea el ministerio en el cual Cristo es el mensaje central. Sigo con Pablo: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Aquí surge una pregunta: ¿cómo debe predicarse el Evangelio? En el versículo 17, en la última parte, ahí nos dice cómo. Para empezar, lo primero que antepone Pablo es: no con palabras, no con sabiduría de palabras. ¿Qué significa eso? La predicación del Evangelio, hermanos, no se fundamenta en la oratoria o en la sabiduría humana, no. Tampoco el Evangelio se fundamenta en persuadir a la gente con palabras mentirosas, engañosas, como quien vende una mercancía mintiendo y engañando. No, tampoco
es convencer con discursos habilidosos a base de promesas falsas, porque la gente está ávida de que le digan algo que les va a beneficiar para su bienestar. Pues algunos predicadores son buenos oradores, pero con poco o casi nada de contenido bíblico. No hay sustancia, pura verborrea, ¿sí? Entonces Pablo se preocupaba mucho más por el contenido sólido de su predicación que por impresionarlos con verborrea y con gritería sin sentido. Él no era de ese tipo. El evangelio posee en sí mismo el poder para convertir y transformar a los que creen. Eso Pablo lo sabía perfectamente. Escuchen bien, cristianos, cuando predican el evangelio, no confíes en ti para tratar de convencerlos tú. ¿Quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. Tú predica el evangelio, pero es que yo no soy de buena habla. No se necesita la sabiduría humana para que el evangelio que cambia a las personas sea predicado. Mire, mi madre es una mujer bien sencilla, muy sencilla. Entonces, nunca se me olvidó una vez que me dijo: ay, hijo, yo no sé cómo presentarle el evangelio a las personas. No, mamá, usted simplemente hábleles lo que usted ya tiene ahí en su corazón. Y un día ella no se dio cuenta. Yo iba llegando a mi casa, todavía no me casaba, estábamos recién convertidos, y ella estaba hablando con unas personas en la esquina del barrio. Entonces yo pasé y me puse así atrás de ella, estaba un árbol, y la empecé a escuchar que les estaba compartiendo, y les estaba hablando con un poder, y estaban las personas así y llorando, y no la interrumpí y me seguí. Y después le dije: mamá, yo escuché cómo les estaba predicando a estas personas. Dice: ay, hijo, pero es que yo no sé nada, yo no sé cómo salía, porque no era su mensaje, por eso tenía poder, ¿entiende? Entonces Pablo decía: no, yo no trato de impresionar a nadie con grandes revelaciones o con una ponencia muy elocuente. No. La predicación del evangelio no necesita nuestra ayuda, no necesita nuestras ideas, no necesita nuestra sabiduría. Fíjate, en el versículo 17, Pablo sigue diciendo cómo no debe de presentarse el evangelio: no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora, aquí hay una palabra que resalta, y es la palabra vana. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esta palabra vana viene del griego keno y significa vaciar algo, significa denigrar, injuriar, ultrajar, y también significa neutralizar. Entonces, ¿cómo se entiende? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vaciar el evangelio de su verdadero significado y contenido es denigrarlo, es injuriarlo, es ultrajarlo. Y esto es lo que le quita la eficacia a la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque es el único mensaje que, al ser creído, puede salvar a las personas. Y se neutraliza el poder del evangelio, aunque en sí mismo, como decía Rito acertadamente, no pierde poder. No, el evangelio en sí no pierde poder, sigue siendo el mismo. Pero lo que neutraliza y hace vana la cruz de Cristo, el mensaje del evangelio, es precisamente vaciarlo de su verdadero contenido. Por ejemplo, esta frase tan famosa y conocida en las iglesias de hoy: si te entregas a Cristo, Él te hará rico, poderoso y exitoso. Ok, este tipo de mensajes vacía el evangelio de su verdadero contenido, lo despoja, lo denigra, lo injuria, lo ultraja y neutraliza la eficacia de la cruz de Cristo en los que escuchan este tipo de evangelio. O sea, no pasa nada en sus vidas. ¿Por qué? Porque lo que se dice no es el evangelio.
Entonces, si no se predica el evangelio, la gente no se puede convertir, no pueden nacer de nuevo. ¿De qué se arrepienten si no les presentan el evangelio? Son puras y viles mentiras, no es la esencia del evangelio. Miren lo que le pasó a los Gálatas, sin moverse de Primera de Corintios. En el capítulo 3, versículo 1, Pablo dijo: oh Gálatas insensatos. Su tono es como de decepción. Oh Gálatas insensatos. Insensatos aquí significa sin entendimiento, ¿sí? Ay, ¿a dónde se les fue el entendimiento, Gálatas? Dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Aquí en la palabra fascinó, en el griego también se traduce hechizar. Entonces también se puede leer así: ay Gálatas, ay hermanos de Galacia, ¿quién los hechizó? ¿Quién los embrujó para no obedecer a la verdad? ¿Cuál verdad? Fíjese la verdad que enfatizaba Pablo: a vosotros, Gálatas, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado, o sea, predicado, explicado, todo lo que significa, claramente entre vosotros como crucificado. Fíjate, Pablo habla de predicar el evangelio de una manera clara, tal y como es. Pero los Gálatas, como muchos cristianos el día de hoy, que no se conforman con el evangelio, que quieren aprender otras cosas que son extrabíblicas. Mira en el versículo 2 lo que les pregunta. A ver, les dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta correcta? Por el oír con fe, porque todo es de gracia, ¿no? Por gracia somos salvos. Todo es por gracia, no, nosotros no nos ganamos nada. Entonces fíjese dónde estaba la fascinación, el hechizo, el engaño de falsos apóstoles que les empezaron a hacer creer a los Gálatas de que tenían que circuncidarse, guardar ciertas ceremonias, hacer ciertas cosas. Y Pablo está muy decepcionado, triste. Dice el versículo 3: ¿tan necios sois? O sea, ¿tan torpes son? Habiendo comenzado por el Espíritu. ¿Qué significa comenzar por el Espíritu? Significa habiendo creído el evangelio de la cruz. Ahora vas a acabar por la carne. ¿Qué significa acabar por la carne? Haciendo obras para ganarse el favor de Dios. Dice el versículo 4: tantas cosas he padecido en vano. ¿Qué había padecido en vano? ¿Qué había padecido Pablo por predicar? Persecuciones, lo apedrearon 5 veces. Cuando les predicó a los Gálatas, él estaba enfermo. Dice: todas las cosas, tantas cosas habéis padecido en vano, tanto ustedes como yo, si es que realmente fue en vano. Versículo 5: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace porque ustedes hacen obras de la ley, rituales, ceremoniales, etcétera, o por el oír con fe. ¿Cuál es la respuesta correcta? Por el oír con fe. O sea, Dios obra entre nosotros los cristianos, los que hemos creído el evangelio, cuando creemos, no cuando hacemos tratos con Él. Yo te doy 20,000 pesos y tú me das un milagro, Señor. Entonces podríamos decir: a ver, cristianos defeños o del DF, pues, ¿tan necios sois? ¿Tan faltos de entendimiento? A ver, ¿quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? A ver, ¿cómo fueron salvos? ¿Por hacer las obras de la ley o porque creyeron y tuvieron fe? Entonces están todos así, ¿no? Entonces, porque creímos. Entonces, ¿cómo ahora viene alguien y los hechiza y los engaña y les dicen: pacta con Dios, trae aquí tu ofrenda, $1,000 y yo voy a orar para que Dios te haga el milagro? Eso lo hacen gente
como los que engañaron a los Gálatas. ¿Están entendiendo? Capítulo 4 de Gálatas dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Fíjate hasta dónde se habían ido otra vez. Versículo 11. Aquí Pablo, un poco decepcionado, dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¡Qué decepción! Me temo que he trabajado en vano, dice. Entonces, ¿qué había sucedido? Los falsos apóstoles habían entrado a la iglesia de Galacia y habían hecho vana la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque neutralizaron el verdadero sentido y significado del evangelio y lo vaciaron de ese verdadero contenido y lo despojaron de su verdadero significado y volvieron vana, inútil, sin eficacia la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque los hicieron volver a los rituales, los hicieron volver a las ceremonias para ganarse el favor de Dios. Todo mensaje que se centra en satisfacer y hacer sentir bien a las personas es un mensaje que no salva, es un mensaje que no transforma. ¿Por qué? Porque ha hecho a un lado el mensaje de la cruz y lo ha vaciado de su verdadero significado. Martín Lutero dijo lo siguiente: si el evangelio que predicas no hace sentir mal a los oyentes, entonces no estás predicando el verdadero evangelio. Porque el evangelio de Jesucristo es molesta, incomoda y ofende por naturaleza. Por eso, pues los judíos, los griegos decían: están locos, etcétera, etcétera. A ver, unas preguntas al aire. Usted tendrá la respuesta. ¿A qué vino Cristo? Número uno, ¿a qué vino Cristo? ¿A hacernos ricos y exitosos? ¿O a morir por nuestros pecados para librarnos del infierno? ¿Nota que la respuesta es muy obvia? Es muy obvia. Otra pregunta: ¿murió por nosotros Jesucristo para que ocupemos los mejores puestos en las empresas o para que seamos transformados a su imagen? Las respuestas son muy obvias, hermano. Otra pregunta: ¿Cristo murió por nosotros para que sigamos viviendo en adulterio, en fornicación, en amaciato, en fraude, en mentiras, en borracheras? ¿O murió por nosotros para hacernos libres de la esclavitud del pecado? Entonces, ¿cómo está que hoy muchos predicadores permiten la vida pecaminosa? La permiten. ¿Saben por qué la permiten? Porque al no predicar el evangelio, ¿cómo la gente se va a dar cuenta que sus caminos son torcidos? Las respuestas son muy obvias. Entonces viene otra pregunta: ¿cuál es el mensaje que debemos de predicar? Luis lo describió en la mañana muy bien y también Rito. Pues el evangelio. No hay otra cosa que debemos de predicar. Si hablamos otras cosas que no son el evangelio, estaremos vaciando del verdadero contenido y estaremos haciendo vana la cruz de Cristo. Hay una reflexión que suelo hacer muy seguido y es esta: si usted va a unas conferencias sobre nutrición, ¿qué espera escuchar? ¿Conferencias sobre qué? Obviamente, ¿no? Nutrición. Si usted va a unas conferencias que hablen sobre gastronomía o los alimentos, a usted le gusta la cocina y eso, y usted va a unas conferencias sobre gastronomía, ¿qué espera escuchar? ¿Acerca de los extraterrestres? No. Si usted va a una conferencia sobre los extraterrestres, ¿qué espera escuchar? Sobre los extraterrestres. Fíjese la lógica tan elemental. Y si usted va a una iglesia cristiana, ¿qué espera escuchar?
No se necesita ser catedrático o egresado de Harvard para entender esto que acabo de decir. Pregunta: ¿qué se está escuchando en las iglesias cristianas? ¿Qué se escucha en las expos, esas del World Trade Center y todo eso? ¿Qué se escucha? Nada más vea la publicidad y ahí te dicen de lo que te van a hablar. Entonces, si un lugar, una iglesia como esta o un lugar como este se precia de ser una iglesia cristiana, se entiende, se supone que usted al venir, ¿qué va a escuchar? El evangelio. Va a estudiar las verdades del cristianismo. Así de sencillo y de simple. En 1 Corintios 2:1, miren lo que dijo Pablo también a los Corintios. 1 Corintios 2:1 dijo así: así que, hermanos, dijo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, o sea, el evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, o palabras elegantes, dice una versión, con palabras muy elegantes. No, dice, versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. O sea, para mí, yo no tengo otro interés, porque la encomienda, el mandato para mí, en otras palabras, Pablo decía, a mí me encomendó predicar una sola cosa: a Jesucristo. Entonces él dice, yo me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Yo no vine a enseñarles otra cosa que no sea la palabra de Dios, sino a Jesucristo. ¿Y a este cómo? ¿En su patineta? ¿Con su iPod? El Jesús chido, dicen. El Jesús que se identifica contigo y lo ponen con patineta o con... ¿Será ese el Jesús de la Biblia? ¿Será el Jesús de la Biblia aquel que todo lo que le pides tú te lo tiene que dar? Fíjate, te lo tiene que dar. ¿Cómo suena un título de una predicación que diga algo así como esto? 7 claves infalibles para que Dios te conteste todas tus oraciones. A ver, póngalo ahí en la balanza. ¿Cómo suena? Pues al oído suena, a la carne suena, pero espectacular. Suena 7 claves. Yo les voy a enseñar 7 claves para que Dios te conteste sí o sí tus oraciones. Entonces, no, pues eso sí vende. La pregunta es, ¿Cristo, Dios, contesta todo lo que le pedimos? ¿Nos da todo lo que le pedimos? No. Pablo le dijo, Señor, quítame ese aguijón. Y el Señor le dijo, 3 veces rogó por él. No, 3 veces. A la tercera vez le dice, no, bástate mi gracia. Sí le contestó, pero no como él quiso. Entonces, fíjese cómo es lo sutil de las palabras del hombre, sabias, y la gente se traga el anzuelo. No todas las oraciones en la Biblia fueron respondidas. No todas las promesas de Dios fueron en un día o 2 días. Yo lo voy a predicar esta noche para que usted obtenga las promesas de Dios. Y póngale a Dios, mire, yo lo hice, le dije, te doy 3 días, Señor, para que me respondas mi oración. Y me la respondió. ¿Saben por qué? Porque yo sí tengo fe. Entonces está ahí los oyentes y dicen, híjole, pues qué tremendo, pues le voy a hacer igual. Y ahí está, Señor, te doy 3 días para que me contestes. Pero como para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Ustedes saben cuánto tardó el Señor en responderle a Abraham su promesa de darle un hijo? 25 años.
Y llega un triste y elocuente predicador a decirnos que en 3 días, porque 3 es el número de la Trinidad y porque 3 es el número del no, y que el 7 es el número del que el 11 y que el 12 y que el 24 y todos los sumas y que te da y te lo va a responder. Ya están, no, es que llegan con una elocuencia, con una palabrería que todos se quedan. ¿Entendiste? Pues no sé, pero esto se siente poder, se siente la unción, dicen las pobres ovejas. ¿Saben por qué Pablo dijo, yo no llegué a ustedes con excelencia de palabras ni de sabiduría? Porque los corintios eran griegos y ellos estaban acostumbrados a Aristóteles, Platón, todos los grandes sabios, ¿sí? Filósofos, pura sabiduría humana. Entonces dice en el versículo 3, 1 Corintios 2, 3, y estuve entre vosotros con debilidad, me sentía sin fuerza mía y con mucho temor y temblor. Fíjate el versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas o engañosas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Versículo 5. Bueno, déjame hacer una anotación. Esa frase, sino con demostración del Espíritu y de poder, ¿sabe cómo lo interpretan algunos? Es una pésima interpretación. ¿Por qué? Porque no está en el contexto, y ahorita el contexto nos va a dar la razón. Cuando Pablo habla de que él lo hizo con demostración del Espíritu y de poder, lo que muchos lo interpretan es con señales y prodigios, con milagros, pues, con señales. Pero escúcheme, aquí él no está hablando del poder para hacer milagros, que también Dios lo tiene. ¿Cuántos creen que Dios hace milagros? Yo creo en milagros también, por supuesto. Hace 8 días un testimonio en casa de oración de un hombre que tenía cáncer en la próstata y ya le daban un mes de vida. Pero nosotros no decimos nada a la gente hasta no ver la evidencia médica, porque es muy fácil decir, hermanos, el Señor sanó uno de cáncer. Sí, ¿dónde está? ¿Y dónde están las pruebas? No, ¿qué dudas? ¿Dudas? Bueno, no dudo, pero es que hoy hay tanto charlatán. Una vez uno, fíjese lo que hizo, le dijo a una joven, le dijo, ven para acá, el Espíritu Santo me está mostrando que tienes cáncer en tu matriz. No, pues no, tienes cáncer en tu matriz. Pero escúchame bien, voy a orar por ti, Dios te va a sanar. Quiero que vayas y te hagas un chequeo médico y lo traigas en estos días. Vean el poder de Dios, Dios va a sanarla. Y que ora y se va y regresa con el certificado de que no tenía nada y dice, ¿ya ves? Que lo agarramos. Yo les dije, déjenlo que a ver hasta dónde llega. Y a ver, ven para acá. Mira, eres un mentiroso charlatán, porque esa muchacha no tenía nada. Pero fíjese cómo le hacen. Tienes esto, pero yo voy a orar y Dios te va a sanar. Entonces te trabajan, te engañan. Pero yo sí creo en milagros, en los verdaderos, no en la charlatanería. Entonces Pablo, cuando dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, se refiere al poder que tiene la palabra de la cruz, ¿entiende? Al poder que tiene para transformar las vidas y salvarlas de la condenación eterna. Y el versículo que sigue nos da la razón, o da la razón. Versículo 5: para que vuestra fe no esté fundada ¿en qué? En la sabiduría de los hombres. ¿Qué es la sabiduría de los hombres? La palabrería de los falsos maestros, sino en el poder de Dios. Y Cristo es poder y sabiduría de Dios.
Y Cristo y el Evangelio es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Pablo mismo entonces le está dando la primacía de la predicación antes que hacer milagros. Y hoy es lo contrario. Entonces, fíjate, en Romanos 1:14, Pablo dice algo muy parecido. Dice: a griegos y a griegos, a griegos y a no griegos, a sabio y a no sabio soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Yo quiero subrayar Roma. ¿Por qué? Porque Roma, los romanos eran gentiles. ¿Sí? Los romanos no eran gente de fe, ellos tenían un montón de dioses. Y para ellos la predicación de un Cristo que había muerto, un Salvador que había muerto en la cruz, era una locura. Por eso subrayo Roma. A vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque para los gentiles, como expliqué anoche, era vergonzoso. Por eso les dijo: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces están entendiendo que la relación de poder de Dios en primera instancia es con el poder del Evangelio para salvar. ¿Lo están entendiendo o no? Es muy importante esto, porque si no tú te vas a volver un predicador de milagros, un milagrero pues, no un predicador del Evangelio. ¿Qué dijo Jesús? Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. O sea, ya todo lo que tiene que ver con señales. Pero por delante, ¿qué va? El mensaje del Evangelio. Nunca es al revés. Eso nunca lo verás en la Biblia. Volvamos rápido a 1 Corintios 1:17. Porque pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras, sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz, o sea, el mensaje del Evangelio, es locura a los que se pierden. Aquí la palabra locura que usa Pablo es una palabra griega, moría, no de morir, sino moría, que significa insensatez, es algo sin sentido. O sea, la palabra de la cruz, el Evangelio, es una insensatez, es algo sin sentido, algo irracional, algo, una tontería, una estupidez. Eso es lo que dice el diccionario, que significa locura. Es decir, fíjate, a los sabios griegos y a los religiosos judíos, lo que predicaban los cristianos les sonaba a tontería, les sonaba algo irracional, loco, torpe, tonto, necio. Entonces para los judíos era un mensaje escandaloso. ¿Cómo? Si nuestro Mesías nos va a salvar de la esclavitud de Roma, y tú me dices que el que murió avergonzado en la cruz, ¿cómo te atreves? Nuestro Mesías es triunfante, es glorioso y viene a establecer su reino aquí en la tierra, y tú me hablas de uno que es manso y humilde y que se sienta en un burrito. No, ese es el de los mediocres. El mío es uno elegante que se monta en un Cadillac. Nada que ver. Los judíos jamás habían pensado en un Mesías golpeado, humillado, como describimos ayer, molido a golpes, abucheado, derrotado en una cruz, aparentemente. Ellos esperaban su Mesías glorioso, poderoso y exitoso. Pues sí, para los griegos, para los romanos, los gentiles, el mensaje de la cruz era una insensatez. ¿Por qué? Porque los dioses del Olimpo, esos no descendían a este mundo para sufrir, según la mitología griega. No, ellos, los dioses de la mitología griega, eran dioses triunfadores, victoriosos, poderosos y exitosos. Cada vez que yo escucho ese tipo de mensajes, digo, estos están predicando los dioses del Olimpo. Ahora, ciertamente Cristo triunfó sobre las tinieblas en la cruz, así dice la Biblia. Triunfando sobre ellos en la cruz, dice. Si tenemos un Cristo que es triunfador,
que es poderoso, pero tenemos que presentar su obra en la cruz, ¿entienden? Y no vaciarla del verdadero sentido del por qué Jesús vino a morir por nosotros. Fíjense, hermanos, que las Olimpiadas se iniciaron en honor de Zeus. Zeus era el padre de los dioses, y Zeus representaba el poder, la superioridad, la sabiduría y el éxito. Eso era Zeus. Yo a veces digo, híjole, ¿a quién están predicando estos? Porque todo se centraba en el poder de la sabiduría humana, en el poder material, económico. ¿Y qué se predica hoy? A los dioses del Olimpo, a Zeus, porque Jesús no es. Entonces, ¿cómo buscar la salvación en uno que no había podido salvarse ni siquiera a sí mismo? Es una necedad, una locura, insensatez de mensaje. Pero ciertamente es locura, es algo insensato, tonto y estúpido para los que se pierden. Pero, versículo 18, para los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. No hubo filosofía, no hubo hombre iluminado, no hubo pensamiento elevado que nos pudiese haber transformado como el Evangelio nos transformó. ¿Sí o no? No hay filosofía, ni pensamiento, ni frases máximas, por más buenas que suenen, que tengan el poder para cambiar tu naturaleza pecaminosa. Solamente el Evangelio de Jesucristo. Sigo en 1 Corintios 1:19 para irnos sobre el final. Pues está escrito, dice: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? O sea, estas son preguntas así como sarcásticas, ¿no? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Aquí disputador eran los que iban a las plazas allá en la Grecia antigua y disputaban y argumentaban, y toda la gente los escuchaba y se agarraban en unos diálogos filosóficos impresionantes, y todos, ¡ay, qué tremendo! ¡Qué sabiduría! Y se disputaban, y el que tenía mejor argumento se ganaba los aplausos de la audiencia y ya salía victorioso el disputador. Todo aquel que dice que es predicador del Evangelio y no lo predica es un disputador de este mundo. ¿Por qué? Porque está disputando con Dios la gloria. ¿Por qué? Porque está disputando con Dios el reconocimiento. Hermanos, nosotros no debemos de andar buscando eso. Nosotros no tenemos que andar buscando la aprobación de la gente. No tenemos que andar hablando bonito para ganar la aprobación de la gente. Nosotros tenemos que hablar el Evangelio, porque como dijo, creo que fue Luis, que dijo que en aquel día muchos le van a reclamar a sus pastores: ¿por qué nunca me dijo la verdad? ¿Por qué no me predicó la verdad? Pero va a ser demasiado tarde. Uno de los argumentos que se están usando el día de hoy es: no hay que predicarles así porque eso es muy fuerte. Y se asustan, dice. Se asustan. Pero eso suena como a esto. Es como si este edificio se está quemando y tenemos 5 minutos para salir todos y salvar la vida. Y alguien viene y me da un papelito aquí: pastor, dígales que sin perder el orden, sin sobresaltarse demasiado, se pongan de pie tranquilitos y vayan saliendo muy tranquilos, sin correr, porque el edificio se está quemando. Entonces yo digo: no, si les digo se asustan. Si les digo, no, mejor no les digo, y que estén ahí tranquilitos. Así suena, exactamente igual. Y al rato están todos achicharrados. Todo por malos conceptos. Fíjate, se creen sabios, pero a la vez son tontos. Por eso dice: ¿dónde está el sabio de este mundo? ¿Dónde está el disputador? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
¿A poco no está pues como dijo Rito, muy bien expresado, pues hay de locuras a locuras? Como locura la de David cuando desobedeció y hizo el censo, locura la de Saúl cuando ofreció el sacrificio que no le correspondía, locura la de Jonás que pretendió huir de la presencia de Jehová. Esas son locuras que cometemos. Pero predicar la locura, hablar de la locura de la predicación, esa es la sensatez para con Dios. Fíjate, es contrario. Por eso la Biblia dice: no os conforméis a este mundo, no se amolden al pensamiento de este mundo, renueven sus pensamientos a los pensamientos de Dios. Fíjate el versículo 21, 1 Corintios 1, 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, o sea, Dios en su sabiduría, fíjate este versículo, dice: el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana. O sea, Dios permitió que los sabios se regodearan en su sabiduría, ¿sí? Pero no les permitió que por medio de la sabiduría humana conocieran a Dios. Eso es lo que significa allí. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, y luego dice: agradó a Dios, o sea, le plujo a Él o le vino en gana como Él quiso. Él es soberano. Agradó a Dios, ¿cómo? Pongan mucha atención: salvar a los creyentes. En el original se lee: salvar a los que creen el mensaje del evangelio. Agradó a Dios salvar a los que creen, o a los creyentes. ¿Cómo? ¿De qué manera? Por la locura, que así le llaman los sabios griegos, los gentiles y los religiosos judíos. Por esa locura, a lo que ellos llaman, es como un juego de palabras, ¿sí? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ok, fíjense, para Dios la locura es la de los sabios del mundo. Para los sabios del mundo, la sabiduría de Dios es locura. O sea que ambos nos decimos: tú estás loco, y ellos dicen que estamos locos. Total, todos somos un montón de locos. Pero dice aquí que en la sabiduría de Dios, y sin duda la sabiduría de Dios no se compara siquiera con la sabiduría de los hombres, pero para nada. Ahora fíjate, vamos rápido a 1 Corintios 1, 22. Dice así: porque los judíos piden señales. Los judíos querían ver solo señales. En Mateo 12, 38 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. Le dice, aquí señal en el griego significa hechos poderosos, milagrosos. Entonces le están diciendo los fariseos: maestro, deseamos ver de ti hechos poderosos. Espérate, porque estás distrayendo, ¿sí? Ahorita no hagas eso, por favor. Dice: queremos ver de ti hechos poderosos, hechos milagrosos. Los queremos ver de ti. Vamos a ver si tú eres el Mesías. Queremos, a ver, danos señales. Fíjate, los judíos querían ver señales. ¿De qué tipo? De un reino triunfante, de un rey poderoso, con un despliegue milagroso de poder, o de poder milagroso, de grandeza material, así como para: este es nuestro rey. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que le estaban diciendo. Esas eran las cosas que los judíos esperaban. Eso era lo que ellos esperaban. Pero Jesús era manso y humilde, y Él evitaba intencionalmente todo lo espectacular. ¿Nunca se han preguntado por qué fue de noche cuando Él caminó sobre las aguas? Pues pregúntenselo. ¿Ah? ¿Por qué nada más ante unos pocos convirtió el agua en vino? Él nunca andaba haciendo despliegues de poder milagroso. Miren, si Él hubiera dicho esta noche en la madrugada a las 2 de la mañana, cuando les había dicho: pásense al otro lado, la barca pase al otro lado, ¿de veras quieren creer en mí? Véanme, y voy a caminar sobre las aguas. ¿Por qué no lo hizo? Es interesante, ¿no?
¿Saben por qué? Porque no era un exhibicionista, por eso. Porque Él no vino a hacer un despliegue de poder milagroso. Él vino a dar la palabra que es poderosa para salvarnos de la condenación del infierno, para transformarnos cada día, para hacernos mejores padres de familia. Porque el evangelio es integral, hermanos, Una vez que nos salva de la condenación del infierno, tiene que venir un discipulado. Y la palabra habla de todos los segmentos de la vida de una persona. Habla como padres, habla a las esposas, a los hijos. Ciertamente habla de cómo tú puedes hacer lícitamente y honradamente tus negocios, también lo menciona. Pero no es el mensaje central, por el amor de Dios. También dice la Biblia que Dios bendice a sus hijos, pero ese no es el mensaje central. Y a algunos les da más que a otros. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Y a algunos los mantiene del pan necesario, porque sabe que si le dan poquito se le van. Nos falta conocer a Dios. Entonces el evangelio sí es integral. Nos salva, sí, sí. Por eso se necesita predicar el evangelio, aunque digan que es locura. Pero ese mismo evangelio afecta a todas las áreas de nuestra vida. El corazón amargado lo sana y lo vuelve perdonador, ¿sí o no? Al hombre despiadado lo vuelve un hombre tierno. Mire, allá en Casa de Oración hay un hombre que fue muy violento, muy, muy malo. Era, pues palabras de él, hasta muertes debía ante la justicia. Y si usted lo ve, dice, este es un alma de Dios, este es un corazón con patas, dice usted. Porque es un hombre, pues es un hombre grande, pero tiene un corazón, y usted le ve una mansedumbre, una ternura. Pues ese es el poder del evangelio, hermanos. Ese es el poder del evangelio. Entonces, estos hombres pedían señales, pedían, eso era lo que esperaban. Ellos intencionalmente pedían un exhibicionismo, pero Jesús no les concedió sus caprichos, fíjese. Tampoco Jesús les satisfizo su morbo materialista. No. Fíjese, en Mateo 12:39, Él les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera, les dijo fuerte, la generación mala y adúltera demanda señal. Ahora, ¿podía haber hecho una señal Él? Oiga, hizo un montón de señales. ¿Se imagina que les hubiera dicho: a ver, vamos al panteón? A ver tú, Aurelio, levántate. Y pum, se levanta Aurelio. ¿Qué no lo hizo con Lázaro? ¿Que no podía haberlo hecho con Aurelio o con qué sé yo, con quién? Por supuesto que sí, pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué Jesús volvió al centro del meollo del asunto de su venida? Porque les dijo: señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en la tierra 3 días y 3 noches. ¿De qué está hablando? De muerte y resurrección. Ese es el mensaje cristiano. Porque los judíos piden señales. ¿Usted qué pide? Venga a ver los milagros de Dios, venga a recibir su milagro. No, pues se llena, claro. Pues todo el mundo quiere ver. Pero ¿será eso lo que Dios quiere que usted pida? ¿O vea? ¿O experimente? Sí, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Esos querían oír las mejores definiciones filosóficas. Por eso es que el mensaje cristiano para los griegos y los romanos pues no tenía el menor sentido. Era algo necio. Los griegos buscaban la sabiduría. Hay una palabra que es sofista. ¿Quiénes eran los sofistas? Eran
personas de una mente muy lúcida, astutos de lengua, así lo define el diccionario a los sofistas, que eran filósofos, ¿sí? De astuta lengua, dice que eran como acróbatas intelectuales. ¿Qué es un acróbata? Que hace un montón de movimientos, ¿verdad? Así como en el circo. Híjole, qué manera de describir todo lo que hoy sucede, ¿no? Dice que eran personas de retórica alucinante y persuasiva. O sea, hablaban de tal manera que convencían a la gente y los hacían caer en sus engaños, en sus mentiras. Entonces los sabios griegos no pensaban en lo que estaban diciendo, o los sofistas, sino en cómo tenían que decirlo. ¿Saben para qué? Esto está en la historia, para arrancar los aplausos de los que los oían en las plazas. Pero sus ideas filosóficas estaban envenenadas, pero estaban envueltas en un papel con un moño, que era un papel muy dulce y agradable. Fíjate, eso es lo que Pablo decía: yo no vengo a hablarles así como les habló Aristóteles, de lo cual ustedes se sienten tan orgullosos. Yo no vengo a hablarles con esa retórica. Yo vengo a hablarles del poder que tiene el evangelio para salvarlos. Queridos romanos, gálatas, efesios, colosenses, defeños. Entonces el predicador cristiano, con su mensaje, pues a todos esos ilustres filósofos, pues les parecían gente de figura tosca, incultos, ridículos, que provocan risa y desprecio. Mire, dígame si no es cierto, la gente del mundo piensa que los cristianos somos un montón de ignorantes, ¿no es cierto? Dicen, eso de ir a las iglesias cristianas y el evangelio es para gente ignorante, que no tiene estudios, que no piensan. Esa gente es bien manipulable, esa gente no tiene cultura, es para los ignorantes. Así dicen, ¿sí o no? Entonces los que estamos acá adentro decimos, no, pues les vamos a demostrar que nosotros sí podemos. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un concierto como los que hace Lady Gaga, como los que hace Luis Miguel? Y no, pues eso es bien fácil hacerlo. Simplemente rentas a las mejores compañías de luces, de sonido, que te arman un escenario, pero qué bárbaro. Entonces ya están allí, no, que yo amo a Cristo, que amo a Cristo. Y luego ya hay una pausa, dicen, ya ven, hermanos, todo esto lo hicimos para la gloria de Dios, dicen. Ya no le pedimos nada al mundo, dicen. Escúcheme bien, Dios no nos mandó a competir con el mundo. Dios no nos mandó a competir con el mundo. Dios nos mandó a predicarle al mundo el evangelio, no a competir con ellos si podemos hacer o no. Claro que lo podemos hacer, por supuesto. Pero ¿saben qué? Todo eso es sensual y carnal, que aumenta el ego de las personas. Eso no es el cristianismo, mis estimados hermanos. Nada que ver con el cristianismo. Eso es puro circo, maroma y teatro. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Versículo 23 y último. Pero nosotros, dijo Pablo, ¿qué? Predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero, y para los gentiles locura. Pero ¿qué había dicho? Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cuáles son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo? El evangelio. ¿Cuál es la doctrina que es conforme a la piedad? Es aquella doctrina que tú, cuando la escuchas, despierta en ti un hambre de Dios, despierta en ti un deseo de ser más santo, despierta en ti un deseo de fallarle menos a Dios, despierta en ti una conciencia de suciedad y que necesitas la santidad de Él. La doctrina que es conforme a la piedad es aquella que te motiva a seguir a Dios fielmente cada día.
Toda aquella doctrina que no te impulse o te inspire a ir detrás de lo que acabo de decir y te lleva detrás del dinero para tener la mejor casa, el mejor coche, la mejor profesión, la mejor no sé cuánta cosa, eso es doctrina de hombres. Timoteo, hijo mío, si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio, y a la doctrina que es conforme a la piedad, si alguno no le basta eso, está envanecido, dice. Estoy en Timoteo. Está envanecido. ¿Saben? Ahí envanecido en el griego significa humo en la cabeza. Alguien dijo que cuando a alguien se le sube el humo en la cabeza es porque se apagó el fuego de su corazón. Porque cuando apagas una fogata levanta puro humo, ¿no es cierto? O sea, está envanecido, está lleno de orgullo, de soberbia, se le fue el humo, tiene puro humo en la cabeza, está envanecido. Nada sabe, dice, y delira. ¿Saben qué quiere decir delirar? Cometen locuras. ¿Ha visto a una persona y dice, está delirando? Significa en el griego decir incoherencias. Pero cuando predicamos no nuestro mensaje, sino el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la Biblia es claro, el mensaje del Evangelio. Pablo oraba y decía, Señor, dame la sabiduría para hablar como debo de hablar y de presentar el Evangelio. Los discípulos cuando eran asediados decían, Señor, danos de nuevo para predicar el Evangelio. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Locura, sí, para el mundo, pero esa es la sensatez y la sabiduría de Dios. Amén. Entonces, hermanos, para terminar, no queramos cuando le hablamos a la gente como impresionarlos, como apantallarlos, como para hacerles ver que nosotros sí sabemos. No, porque ese no es el propósito. ¿Lo entienden? El propósito es presentarles el Evangelio lo más sencillo posible y entendible, como lo describió Rito, para que abras los ojos de ellos, para que sean trasladados de las tinieblas a la luz. Pero tienes que explicárselos y no tengas temor. A Ezequiel le dijo, ve y dales mis palabras. O sea, dice, pero antes le dijo, come de este rollo y alimenta tu vientre. Y luego ahora le dice, ve y amonéstales de mi parte con mis palabras, le dijo claramente. Dios no necesita mi mente humana inteligente. Nada más somos heraldos. ¿Qué es un heraldo? Uno que proclama algo que ya ha sido dicho. Eso es lo que somos. Yo sembré, Apolo regó, pero ¿quién dio el crecimiento? Dios. De modo que el que siembra y el que riega no son nada, dice, sino Dios que da el crecimiento. Por eso los primeros cristianos le daban toda la gloria a Dios, todo el mérito a Dios. Cuando miraban lo que Dios hacía, siempre le daban un mérito a Dios. Déjeme terminar con esto. Ayer un hermano, no sé si esté aquí, se llama Cristian. ¿Estás aquí, Cristian? No estás aquí. Aquí ha estado, hoy no vino. Bueno, ayer se me acercó y me dijo, pastor, déjeme contarle algo. Dice, yo soy de aquí del DF, pero tengo muchos años viviendo en Roma, en Italia. Entendí como que tiene ya incluso su ciudadanía italiana. Dice, y yo trabajo en una prisión en Roma. Yo trabajo ahí, estoy con los prisioneros. Dice, y hay muchos suicidios porque hay gente condenada a cadena perpetua. Dice, entonces un día yo estaba a través de un vidrio vigilando, estaban comiendo ellos. Entonces un prisionero abrió una lata de atún, ¿sí? Entonces con la tapa, ya ven que queda muy filosa. Dice, yo lo estaba viendo, entonces se desabrochó la camisa
y le hizo así, fíjate, se cortó. Entonces yo corrí rápido y cuando llego, pues tuve que rodear, luego entrar y nadie lo ayudaba y el hombre se estaba convulsionando, ahí tirado, con todo esto desangrándose, saliendo todo. Dice entonces, ¿pero por qué hiciste esto? No debiste haber hecho esto. Entonces dice que como que le entró temor al hombre y le dijo, ayúdeme, ayúdeme. Y dice, ¿cómo te puedo ayudar? A ver, háblenle al doctor. Dice, se me cerró todo el mundo. Entonces dice, ore por mí, ore por mí. Dice, ¿qué? Ore por mí. Es que no sé orar. Ore por favor. Y murió allí. Mire pastor, me quedó tan, yo he visto muchas muertes, pero esa me quedó impactado. Pero lo que más me impactó fue, ore por mí. Y le dije, ¿cómo voy a orar por él si no sé ni orar? Es más, ni siquiera creo en nada. Y me fui a mi casa todo consternado de que no pude orar por un moribundo. Y me sentía muy mal y llorando, y fui y me senté enfrente de la computadora. Entonces la prendí y le puse ¿cómo hacer una oración? Y sale, y lo sale, casa de oración. Dice, di clic y está usted hablando un mensaje. Dice, ¿sabe una cosa? Nací de nuevo, pastor. Nací de nuevo y empecé a escuchar y a escuchar y a escuchar. Pues hoy, dijo, yo le predico. Hay un grupo ya de cristianos ahí en la prisión. El índice de suicidios bajó a 0, dijo. Yo lo estaba ahí, estaba oyéndolo. Dice, y yo vine a México a ver a mi familia, dice, y pues yo veo la página de casa de oración y vi que iba a estar ahí, coincidió. Dice, y yo quiero que usted me bautice. Yo le dije, pues Cristo no me mandó a bautizar. Y le dije, acércate aquí con Daniel. Le digo, pero dice, pastor, nada más le quiero decir que lo que usted predicó me transformó, me hizo un hijo de Dios. Pero ahora, pastor, dice, yo estoy enseñando a un montón de presos. Bendita locura de la predicación. Oiga, yo les soy sincero, ¿sabe qué sintió mi corazón? O sea, yo no me sentí alguien así especial. No, Dios lo sabe, Él me conoce mejor que nadie. Yo puedo tener a lo mejor alguna impresión con algunos, pero Dios conoce el corazón. Pero ¿sabe una cosa? Yo le di gracias a Dios, porque antes de ser cristiano, o mejor dicho, pues ya era cristiano en mis primer año, segundo año, cuando a mí me llamó Dios a predicar el evangelio. Yo llevaba ya una carrera profesional en una empresa muy grande en Guadalajara, donde me estaban ofreciendo una gerencia con un futuro muy halagador. Pero cuando Dios me dijo, deja todo, y que yo fui a presentar mi renuncia, el gerente general me dijo, estás loco, Olivares, me dijo. ¿Cómo? Dice, ya te han de haber ofrecido más sueldo. Yo le dije, no es cuestión de dinero, es que piénsalo bien, me dice. ¿Sabes que tienes tu futuro asegurado en esta empresa? Vas a ser uno de los ejecutivos, me dijo. Ya te dije tu salario. No, te vamos a dar casa, te vamos a dar auto, cada año te vamos a dar tu auto nuevo. Yo le dije, pero es que yo tengo un llamado. Yo a él le prediqué el evangelio. Yo tengo un llamado a predicar el evangelio. Y se quedó así, dice, mira, no entiendo, para mí esto es una locura. Dice, pero le dije, mire, señora Ahumada, así se apellidaba, no sé, ya era un hombre grande, y de esto hace como 30 años, más de 30 años. Le dije, mire, yo puedo ser uno de los ejecutivos a nivel nacional y transnacional de esta empresa, pero ¿sabe una cosa? Hay algo mucho más trascendente. Yo puedo tratar con muchos ejecutivos, sí,
Dije, pero lo que voy a hacer, yo voy a tratar con arquitectos, con ingenieros, con doctores, con albañiles, con obreros, con indígenas, con gente de universidades, y yo les voy a presentar un mensaje que va a trascender hacia la eternidad sus vidas. Y me miró y me dijo, ¿sabes una cosa, Olivares? Dice, mira, para mí todo esto es una locura, no lo entiendo. Dice la Biblia que para el hombre natural no las puede entender. Yo ni traté siquiera de que lo entendiera, yo nada más llevaba mi renuncia. Me dice, pero ok, dice, está bien, te acepto la renuncia, con una condición: si te va mal allá donde vas a hacer eso que dices, aquí está tu puesto. Bueno, pues ya tiene más de 30 años esperándome. Entonces, cuando gente que no conoce muchas cosas, yo nunca hablo de mí, no me gusta hablar porque ese no es el evangelio. Pero por ahí una vez alguien me escribió y me dijo, no, lo que pasa es que usted tiene hambre de fama, decía, y hambre de posición, de poder y de dinero. Yo nada más le respondí, no me conoces, pero qué bueno que el Señor sí me conoce, ¿no? Y créamelo, no cambiaría el ser un predicador del evangelio por nada del mundo. Es una honra, es la honra más grande que Dios le puede dar a un ser humano, encomendarle, hermano. Pero no se le olvide, el tesoro es lo que vale. Nosotros somos vasos de barro para que la excelencia, la gloria, el reconocimiento sean de Dios. Así es que, hermano, así es que, hermanos, prepárense a ver el poder de Dios. ¿Entiendan a lo que me refiero, ver el poder de Dios? Vidas transformadas. Tú lo vas a ver, pero predica el evangelio, aunque te digan que estás loco. Pónganse de pie y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos es dulce, clara, pero a la vez es amarga, porque al ser predicada produce reacciones diversas, ataques, calumnias, agresiones físicas, verbales, de todo tipo. Pero no importa, Señor. Lo importante es cumplir con la encomienda de ir y predicar este precioso y poderoso evangelio. Gracias, Señor, porque tú tuviste a bien salvarnos por la locura de la predicación. Gracias, Señor, por esos hombres y mujeres que tú usaste hace años en nuestras vidas para que nosotros fuésemos acercados por medio de ese mensaje a tus pies. Y habiendo creído, fuimos salvos, fuimos limpiados de nuestros pecados. Nacimos de nuevo hacia una vida nueva, espiritual, preciosa, no sin problemas ni sufrimientos y aún episodios trágicos. No, libres de eso no, pero libres de la condenación del infierno, Señor. Y ahora nos has llamado, Señor, real sacerdocio y nación santa, porque somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes, los logros de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. No para hablar de nuestras bondades, no para hablar de nuestras virtudes, sino de lo que tú has hecho en nosotros, Señor, para que la excelencia sea tuya, Señor, para que la gloria, el reconocimiento sea para ti, Señor. Nosotros solamente somos tus heraldos, tus siervos, tus esclavos. Señor, gracias porque no son muchos, Señor, desgraciadamente, los que atienden al evangelio de la cruz. Pero con esos pocos tú empezaste, con aquellos 12 que ofrendaron sus vidas hasta la muerte, Señor. ¿Todo por qué? Por la predicación de un mensaje que para muchos fue locura
insensatez, pero que para ellos fue la vida eterna. Gracias te damos, Señor, por ese privilegio. Yo te quiero agradecerte, Padre, por mis hermanos que están aquí, que durante todo el día, casi sin descanso, Señor, han estado escuchando pacientemente tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que los bendigas, que fortalezcas sus corazones, sus mentes, sus cuerpos, que les sigas dando, Señor, entendimiento y revelación, el conocimiento de tu evangelio. Gracias por sus vidas, Señor. Sabemos que muchos vienen de lejos, pero no les ha importado. Muchos tuvieron que hacer trabajos extras para pagar sus pasajes. Señor, yo te doy gracias por ellos. Tal vez no son muchos sabios, muchos ilustres, pero eso a ti no te interesa, Señor. Tú lo que ves es el corazón dispuesto. En el nombre de Jesucristo te damos toda la gratitud, Señor, a ti, Padre. La acción de gracias y la honra son para ti. Levanta tus manos al Señor y dale gracias.